Génesis. Génesis capítulo 26. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita la tierra que yo te diré. Habitó como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Versículo 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero quiero leer el versículo 4 otra vez, que dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. La razón y el por qué Dios iba a hacerle así a Isaac se encuentra en el versículo 5. Dice: por cuanto oyó Abraham mi voz. Miren, Dios iba a bendecir a Isaac, pero ¿saben ustedes por qué lo iba a bendecir? Porque su papá abrió su voz. Y quiero hablarles acerca de este asunto. Por su papá. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, mi Dios, en esta tarde por dar la bendición y el privilegio de poder compartir de su palabra. Deme sabiduría, deme de su gracia. Por favor, abre nuestros corazones, limpie nuestra mente, por favor, con actitud, reverencia, y que el Santo Espíritu nos tome, mi Dios, y que podamos retener su palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, para asiento, leemos la historia, hermano, de que dice la palabra de Dios en el versículo 1, ¿verdad? 2, ahí dice que hubo hambre, ¿verdad? Dice la Biblia que hubo hambre, y a raíz de esta hambruna, Isaac se empieza a mover hacia Egipto. Pero Dios le dice: espérate, no desciendas, es mejor que no te en tal lugar.
hijo Isaac, él iba a ser bendecido. Él iba a ser bendecido. ¿Por qué razón? Porque su padre había sido obediente a la palabra de Dios, ¿verdad? Por su papá, número uno, Isaac fue bendecido. Mire, qué importante no fue, mire, qué importante fue para Isaac que su papá en su tiempo de vida fuese obediente para con
o su mamá, ¿sabe qué? Eran mujeres entregadas a Dios, serviciales a Dios. No eran, como dicen, durar por rejejas. Eso quisieron ver los oponentes. Eran, ¿sabe qué? Entregadas a Dios. Y los hijos serían bendecidos. O serán bendecidos. Pero muchos hermanos, ¿sabe qué? Posiblemente no se vea esto. ¿Qué tan importante, hermanos, es de que como padres seamos obedientes a Dios? Mire, yo les aseguro 100% de que si yo les preguntara a ustedes de que si sus hijos, si ustedes quisieran que sus hijos fueran bendecidos y que estuvieran bien en el futuro, después de su parte, yo creo que ustedes me iban a decir que sí. 100%. Ninguno de los que estamos aquí deseamos de que nuestros hijos sean de lo peor, ¿verdad? Sino queremos que nuestros hijos sean de lo mejor. Pero para ellos, ¿saben qué, hermanos? Mucho depende de nosotros. Mucho depende. Obedientes a Dios, ¿para qué? Para que nuestros hijos sean bendecidos, aunque ya no estemos, pero que nuestros hijos sean felices y bendecidos, hermanos. Yo la verdad, hermanos, yo quiero que mis hijos sean felices, que mis hijos sean bendecidos. Pero hay muchas demandas para mí, hay muchas demandas para ustedes. Ser obedientes como padres a Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que los hijos sean bendecidos. Amén. Amén. Número 2. Vamos rápido porque tenemos que entregarlo. O mejor predico después y entregarlo. Miren, hermanos, ahora en el libro de Génesis, vamos a Génesis otra vez. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Dice la palabra de Dios, versículo 9. Versículo 9, 14 y 22. Génesis 6. En primer lugar, Isaac fue bendecido por su papá. Y luego en Génesis capítulo 6, el versículo 9 y 14 dice así: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios, ¿qué dice? Caminó Noé. Pero sigamos leyendo allí en el versículo 14. Dice así: hazte un arca de madera de bufete, harás aposentos en el arca y la calabacerás con brea por dentro y por fuera. Versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios, ¿qué dice? Dios le dijo: hazte un arca y la va a hacer así y la va a hacer así. Y la Biblia dice que Noé hizo exactamente todo como Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta, ¿qué dice? En esta generación. Mire, hermanos, ¿sabe usted de que a Noé podemos atribuirle muchas cualidades a Noé? Dice la Biblia que la generación en la cual vivía Noé, o la generación en el tiempo de Noé, hermanos, era una generación perversa. Es
y sus, ¿quiénes? Y las nueras, hermanos, qué bendición por las nueras, hermanos. Yo tengo una nuera. Sí. Yo tengo una nuera. Dicen que esa palabra de la nuera la inventó la suegra. Así dicen, yo no sé. Eso es lo que la gente cuenta. Que esa palabra de la nuera la inventó la suegra, porque cuando el chamaco llegó con la novia a la casa le dijo, no era. Ya que no sea evangelista ahora, ¿no? Ahora ya es. Ya ni modos, no hay devolución. Y Noé entra a su casa con sus hijos y con las nueras. La pregunta es, ¿por quién entraron los hijos al arca? ¿Por quién entraron? Por su papá. ¿Y sabe usted de qué los libró ese hombre? ¿Saben ustedes de qué libró Noé a sus hijos? ¿Sabe de qué los libró? Del diluvio. Y los libró porque era un hombre justo en medio de una generación perversa. Los libró porque fue un hombre que creyó en la palabra de Dios. Los libró porque fue un hombre obediente a Dios. Los libró porque era un hombre justo para con Dios. Le dice, yo he visto. No dice lo que la gente miró de Noé, sino Dios dice lo que él había visto de Noé. Y le dice, yo he visto que tú eres un hombre justo, que tú eres un hombre así, que tú eres un hombre así. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué diría Dios de mí? Amén, hermanos. ¿Qué diría Dios de mí? ¿Qué diría Dios de usted? Yo he visto que tú vives en una relación perversa y también vives igual. ¿Qué diría Dios? Yo no sé. Otra vez diría, ¿sabes qué? Tú vives en una generación perversa, pero eres hombre de fe o una mujer de fe. ¿Qué diría? Hermanos, nosotros, ¿sabe qué? Impactaríamos a nuestros hijos para que se metieran al arca, o nosotros los sacaríamos del arca, o por nuestra culpa no entrarían. ¿Qué pasaría con nuestros hijos? ¿Me están entendiendo, hermano? No es un hombre justo delante de Dios y por su obediencia, por ser justo y por tener fe y por todo eso, ¿sabe qué? Libró a sus hijos del diluvio. ¿Se dan cuenta? La importancia, hermanos, yo dije de Abraham, fue bendecido Isaac por la obediencia de Abraham. Ahora encontramos aquí, por su papá, los hijos entran al arca, pero su papá ya dijo un hombre de fe, un hombre obediente, un hombre justo, hermanos, y la vida en el tiempo de Noé no era fácil. La Biblia lo describe, hermanos, como una generación tremenda, perversa, llena de pecado, pero aún así había un hombre ahí que salió justo delante de Dios. ¿Cómo ve? Es increíble. Mire, usted ha leído la Biblia, pero el libro de Daniel. ¿Se acuerdan los tres jovencitos? Ellos estaban en Babilonia, ¿se acuerdan? ¿Y qué le dijeron? Mira, si tú no te postras a la estatua que ha hecho Nabucodonosor, te vamos a hacer bautizado. ¿Dónde estaban ellos? En Babilonia. Estaban en Babilonia. Babilonia, hermanos, es la madre del paganismo. Es la madre de la prostitución, la madre de las tradiciones, la madre de todo pecado. Ahí estaban, ¿saben qué? Estos jóvenes. ¿Y sabe usted de que ellos, así le tocaran la salsa, la bachata, le tocaran... No, porque le tocaron, o sea, no bailaban. A ver, hermanos, así como nosotros. Nos tocan la música, nos ponen la música. No bailamos nosotros, ¿amén, hermanos? Nada, vamos, ven por la pata. ¿Ven que sí? Qué bendición, ya no bailamos nosotros, pero nada más damos la mesa. Cuando estamos comiendo, le ponen la música, no nada más le damos la
que sabe que ahí está todavía, dando lata, respirando el oxígeno de otro, pero ahí está. Sí, hermano, y sabe que es lo mismo todavía. Dios no ha cambiado. En los tiempos que vivimos, hermanos, no estamos mejor que en los tiempos de Noé. No estamos mejor, hermanos. ¿Cómo estamos ahorita? ¿No dice la palabra del Señor que al venir el Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé? Miren los tiempos de Noé, cuando Noé les hablaba a la gente de la palabra de Dios, ¿sabe qué estaba haciendo la gente? La gente estaba celebrando 15 años, había bodas, ¿sabe qué? Había bautismos, había todo un poco, comedera y tragadera por todos lados, fiesta por todos lados. Ahorita, hermanos, es lo mismito. Miren, tan pronto nos libramos de la pandemia, ¿y sabe usted qué hubo enseguida? Así de fiestas por todos lados. ¿No es cierto? Ya habían pasado los 15 años como 4 o 5 meses atrás, no importa, lo festejamos hoy. ¿Por qué? Porque queríamos noche, no, queríamos la fiesta, la teníamos atrasada. Y dice la Biblia, hermanos, que como en los tiempos de Noé, así va a ser. ¿Cómo estamos en este mundo, hermanos? En este mundo estamos corrompidos igual que en los tiempos de Noé. El mal está constante en la mente y en el corazón del hombre. Y en este mundo estamos, hermanos. Por eso dice la palabra de Dios. Mire, vamos a ir a Filipenses capítulo 2 y el versículo 15. Filipenses, hermanos, capítulo 2. No crean, hermanos, que estamos nosotros mejores o peores. Miren, en Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mire, hermano, lo que la Biblia dice, cómo está la generación maligna y perversa. Así es el mundo en el cual hoy vivimos. Es el mundo en el cual nuestros hijos andan y viven, hermanos. Por eso, como padres, ¿saben, hermanos? No sabemos en qué momento. Miren, hermanos, Dios anunció el diluvio que iba a venir. Miren, yo sé que hoy es muy difícil en la actualidad con los jóvenes, porque muchos no creen. Dios anunció el diluvio. Hoy a nuestros hijos se les puede decir o se les puede advertir de diluvios que le pueden caer, y ¿sabe qué? Nos sacan la lengua a espaldas de nosotros. Los chamacos, hermano, dígale, y tú te volteas y te saca la lengua, te hace así el chamaco. ¿Sí? No creen, hermanos, no creen. Pero gracias. Y cuando te viene el diluvio, ¿qué pasa? ¿Quieres un pañal? Pero ¿cuántos, hermanos, cuántos hijos
piensen ni en ellos mismos. ¿Sí? Pensemos en nuestros hijos, porque hermanos, aunque ellos no piensen ni en ellos mismos. Hermano, es verdad, porque hermano, nuestros hijos hoy no piensan en ellos mismos. Ya da igual. ¿Sí? Por eso, hermano, pero gracias a Dios, por padres, hermanos, como Abraham, que fueron obedientes, por Noé, ¿sabe qué? Que creyó sin mirar su fe, y eso ayudó a sus hijos a librarlos del diluvio. Yo, bueno, yo gracias a Dios, ya sé que mis hijos grandes, ya están grandes, 34 años casi, el otro 27, ya, aprendiste a volar y te fuiste a volar. Pero ustedes que tienen todavía en casa chicuelones, que tienen hijos chiquitos todavía, ¿sí? Si tienen niños chiquitos de 1 año, 2 años, 3 años, o 10 años, nada. Hoy todos están invitados a los tacos. Katy está cumpliendo 10 años, ¿no, hija? ¿Cuántos años? ¿Cuándo? Hoy. Todos están invitados a crear loco. ¿Vas a invitar a tacos, hija? Pero no vas a mí. ¿Sí? Gracias. Hermanos, ¿sabe qué? El mundo no está mejor, como dije, pero pensemos en nuestros hijos, ¿saben? Número 3, terminamos y nos vamos. Nos vamos a los tacos. Primer libro de Reyes. Capítulo 11, yo creo que es. Vamos rápido y terminamos pronto. Todos los hijos, hermanos, son una bendición de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Mira lo que dice la palabra de Dios. 11, primer libro de Reyes. Mira lo que dice la palabra del Señor. Dice así: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las feas. Yo creo que también las feas tienen derecho a ser amadas, ¿no? Perdón, las eteas. Perdón, me equivoqué. Es que de repente no alcanzo, como me estoy leyendo, no alcanzo a leer bien. Y en vez de decir eteas, dije las feas. Sí, pero no dice así. Me equivoqué. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, ¿qué dice, hermanos? Se juntó Salomón, aquí, hermanos. Aquí, ¿sabe qué? Ahí se juntó Salomón con unas mujeres con las cuales no tenía que él juntarse. ¿Y sabe usted a quién perjudicó? A
iglesia bien, dice. Y me dijo, le digo, ¿vas a pensar venir ahorita en abril o en mayo? Dice, no, dice, mira, el marzo tengo mi agenda saturada, dice, y me voy a ir, dice, a la República Dominicana. Ah, caray. Le digo, ya ni yo no, yo soy bien paseado.